Muy buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestras clases de redes eléctricas 2. A ver, primeramente anuncios y puntos importantes a tomar en consideración. Mil disculpas por la clase del jueves pasado, tuve que salir de emergencia. ¿Ya pensaron cuándo quieren recuperar? ¿El día sábado o el día viernes? Sábado, profesor. El viernes mejor. Escriban en el chat sábado o viernes. El que gana, gana. A ver, 3, 4 sábados. Tenemos 4 sábados, 3 viernes y un cualquiera. 4 sábados, 4 viernes y un don't care. Hay un empate técnico. Los que están diciéndome viernes en lugar de sábado, ¿no podrían el sábado o es por preferencias? Yo personalmente tengo que hacer un proyecto para el domingo y bueno. Como tienes que hacer un proyecto para el domingo, no tienes disponible el sábado. Sí. Este sábado va a haber la segunda prueba de laboratorio de redes. Este sábado va a ser la segunda prueba de laboratorio de redes. Este sábado era, me acordaba. Ya. Déjame ver rapidito el calendario. Si es este de aquí, entonces mejor la clase la dejamos para la siguiente semana. El viernes 15 o el sábado 16. Es correcto. O sea, el sábado a las 10 definitivamente no puede ser porque es elección. Tendría que ser el viernes entonces. Digamos, el curso lo vamos a acomodar de la siguiente manera. Todo lo que es teoría y puntos y primeros ejercicios, igual los vamos a hacer hoy día, el jueves y el martes. O sea, nos quedan 4 clases ahora, ¿no? Ahora estamos bien. Y la clase que les digo, la que nos tenemos que recuperar, la enfocamos solamente a problemas. Entonces, si ustedes no pueden asistir a la clase, de todas maneras queda la grabación, la pueden repasar. Pero dado que hay la lección de laboratorio, entonces la vamos a dejar para el viernes de la última semana. ¿Tienen alguna lección el viernes de la siguiente semana? Entonces, acabo de escribir en el chat. La lección quedaría el viernes, la clase extra quedaría viernes 22 de enero de 4 a 6 de la tarde. Sería una clase, como ya es la última clase, sería una clase de ejercicios. Agruparíamos todos los problemas de todo el curso. Solo daríamos problemas tipo examen. Nos enfocaremos en repasar la parte de problemas. Si alguien no viene, no es que se pierde algo indispensable. Y de todas maneras puede repasar la grabación. Entonces no sería esta semana, sería el viernes 22. Porque es verdad, tienen lección de laboratorio viernes y sábado. Y deberían estar más preocupados por la lección de laboratorio que por algo más. Esta lección de laboratorio es SeedWeb, es puro SeedWeb, es solamente opción múltiples. Está bien fácil, por eso no se preocupen. Ya, entonces así quedaríamos. De allí, en cuanto a los materiales del curso, nos falta hacer ejercicios de respuesta de frecuencia. Esos los haríamos el jueves y el martes. Hoy día vamos a hacer, vamos a dar el tema redes de 2 puertos. Vamos a dejar en pausa respuesta de frecuencia, porque ustedes en el laboratorio
tienen esta semana la práctica de redes de 2 puertos. Para simplificar un poco, para que no estén perdidos en el tema, ahorita vamos a empezar con este tema. El ingeniero Vaca, de otro lado, también va a repasar este tema hoy día, me parece que en la segunda hora. Entonces, ¿qué haríamos? Hoy día redes de 2 puertos, el jueves acabamos respuesta de frecuencia, martes de la siguiente semana redes de 2 puertos, combinación de redes de 2 puertos, jueves ejercicios y en la clase extra ejercicios de tipo examen. Me parece que hay alguna tarea por allí que que envié, pero que no puse el enlace. Digamos, por las fechas y por todo, ya cualquier cosa que no haya puesto enlace es para la fecha de entrega, es la del día del examen. Entonces ya la voy a poner, pero queda todo para el día del examen. Todo lo que falte por entregar. Profesor, disculpe, en la parte de práctica también se olvidó de poner el enlace para subir a práctica 3. Día del examen. Todo lo que no haya puesto día del examen, incluyendo laboratorio. Listo, profe. Muy bien, entonces, básicamente eso. Vamos entonces con la clase del día de hoy. Vamos a empezar con redes de 2 puertos. ¿Qué es esto de las redes de 2 puertos? En primer lugar, no es puertas, es puertos. Pero a veces se pone una redes de 2 puertas. Por error. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de los puertos y los terminales. Si nosotros tenemos una red eléctrica cualquiera, vamos a hablar de un puerto como un conjunto de terminales, tales que la sumatoria de todas las corrientes en esos terminales pues son iguales a 0. Si tenemos una red, un puerto de 2 terminales, como el que estoy dibujando en este instante, la corriente que ingresa por aquí pues es la misma que sale por acá. Digamos que este es el puerto 1, este es el terminal A y este es el terminal B. El terminal es un nodo por el cual atraviesa una corriente y en el cual existe un potencial. Un puerto son 2 terminales, en este caso es un puerto de 2 terminales, la corriente entra por una terminal, sale por la otra terminal, y obviamente existe una diferencia de potencial entre los 2 terminales. O sea, V1 sería la diferencia entre el voltaje en el terminal A y el voltaje en el terminal B. Ahora, ustedes en redes 1 vieron lo que se conoce como redes equivalentes. ¿Cuál era la base de las redes equivalentes? ¿Cuál era la idea de las redes equivalentes? La idea era que si ustedes reemplazan la red original por una red equivalente, las ecuaciones terminales no se ven afectadas. ¿Sí? Entonces digamos, qué sé yo, que tengo una fuente controlada. Voy a dejar de compartir pantalla un ratito, disculpen. Se puso un poquito loco la pizarra. Déjenme recargar. Ya saben. Muy bien, entonces continuando con lo que estábamos. Digamos que tenemos nosotros una red cualquiera. Si en este punto nosotros tenemos algún tipo de conexión eléctrica, algún tipo de red, la idea de la red equivalente es que si yo reemplazo esta red
por la red equivalente y la conecto allí mismo, no se vean afectadas las ecuaciones terminales. Es decir, la diferencia de potencial que yo tengo aquí va a ser igual y la corriente que ingresa por aquí va a ser igual. Eso es una red equivalente. Ahora, si ustedes se dan cuenta, las redes equivalentes que ustedes consideraron en circuitos 1 son redes de un puerto. Los dos equivalentes más famosos que ustedes debieron haber estudiado en circuitos 1 fueron Thevenin y Norton. ¿Qué dice Thevenin? Pues Thevenin dice que cualquier red de un puerto se puede reemplazar por una fuente de voltaje en serie con una resistencia o impedancia, dependiendo en qué contexto estamos. Y la de Norton, que cualquier circuito eléctrico de un puerto puede ser reemplazado por una red eléctrica con una resistencia y una fuente de corriente paralela. Estas son redes equivalentes de un puerto. Cualquier cosa se lo puede reemplazar por estos dos elementos si tienes un puertecito. Y nuestro circuito exterior no va a ser afectado. ¿Para qué nos sirvió este Thevenin y este Norton? Pues todavía ustedes no habían visto muchas ventajas de Thevenin y Norton. Bueno, ya nosotros en redes 2 sí las hemos visto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando teníamos los circuitos RLC, RL, RC, vimos que hicimos todo un análisis para un circuito que solamente tenía una resistencia y un voltaje, y eso era válido para cualquier red, porque siempre se lo podría reemplazar. Eso mismo ustedes lo van a ver ya en otras materias, en muchas materias, tanto en electricidad como en automatización. Van a ver que a veces cuando se quiere analizar el efecto de algo sobre una red eléctrica, simplemente se trabaja con el equivalente de Thevenin o de Norton, y ya se considera que eso es válido para cualquier red, por las propiedades de los equivalentes. En redes 1 también estudiaron el teorema de la máxima transferencia de potencia. Entonces, como ustedes saben, este es un teorema muy aplicable, muy válido, muy útil. Pero no siempre lo puede ser, porque existen ciertos tipos de redes en los cuales no se puede considerar solamente un puerto. ¿Cuáles son esos tipos de redes? Por ejemplo, uno es un transformador. Si yo tengo el transformador conectado a dos redes grandes, yo quisiera que fuera posible quitar este transformador y poner un circuito equivalente sin que se vea afectado el exterior. Aquí no puedo utilizar el teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin lo puedo utilizar una red de un puerto. Es decir, podría reemplazar el transformador junto con alguna de las dos redes, pero no el transformador solito. También esto es válido para los circuitos de líneas de transmisión. Si por ejemplo yo tengo aquí un poste, con los aisladores, y aquí hay una línea de transmisión. Esta sería de distribución. Una línea de distribución. Las líneas de distribución tienen una red equivalente. La red equivalente de líneas de distribución es como la voy a dibujar ahorita. Es algo más o menos de este estilo. Este es el modelo pi de una línea de distribución. Estoy considerando solo capacitancia. A veces aquí también se suele colocar una conductancia. Pero en todo caso este es el mejor de todos los modelos. Es el más básico y más preciso. Por cierto, ustedes sí saben cómo calcular esta capacitancia, esta resistencia y esta inductancia, ¿verdad? ¿En dónde les enseñan a calcular este tipo de cosas? Teoría electromagnética en general. Exactamente. Si ustedes han calculado la capacitancia de un cilindro, conductor infinito, la resistencia a través de un cilindro, la inductancia de un cuerpo, de un cable con otro cable, todo eso es teoría electromagnética.
Entonces, este de aquí es el circuito equivalente de una red. Sería lo ideal nosotros también poder hacer la desconexión de esta red. Porque podría pasar, y es bastante común, que en ambos terminales de la red existan generadores. Generadores con impedancias o alguna otra conexión. En un sistema eléctrico interconectado, un sistema a gran escala, no es que de un lado de la línea tengo carga y del otro lado tengo fuente. No, los sistemas interconectados son una maraña de cables. Y en nodos tenemos cargas y en otros nodos tenemos fuentes. Pero no es que hay un solo nodo con fuente o un solo nodo con carga. Hay varios. Esto se llama mesh o grid. ¿Sí? La red eléctrica interconectada. Entonces, siempre puede ser conveniente el necesitar un equivalente válido para cualquier tipo de red de dos puertos. Y precisamente por eso es la clase del día de hoy el estudio de los circuitos o redes de dos puertos. ¿Qué vamos a considerar para estas redes de dos puertos? Obviamente que tiene dos puertos, cada puerto con dos terminales. Es importante que la corriente que ingresa por el terminal A de un puerto es la misma que retorna por el terminal B de un puerto. Vamos a considerarlo así por defecto. ¿Sí? Entonces vamos a considerar que esto funciona de esta forma. Adicionalmente vamos a definir la corriente del puerto 1 como la corriente que está entrando en el terminal A y saliendo por el terminal B, y la corriente del puerto 2 como la que está entrando por el terminal A' y saliendo por el terminal B'. La idea es que no importa que esté conectado aquí adentro, debería existir algo tipo Thevenin o Norton, una forma de una estructura del circuito que siempre se pueda aplicar. ¿Cuáles son las variables que nos interesan aquí? Tenemos el voltaje del puerto 1, la corriente del puerto 1, el voltaje del puerto 2 y la corriente del puerto 2. Tenemos 4 variables. Por lo general se suelen establecer modelos en los que 2 de estas variables son datos y las otras 2 son variables. Sistemas de ecuaciones. Como 2 van a ser datos y 2 van a ser variables, quiere decir que vamos a establecer modelos que se basan en un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Como tenemos 4 variables, tendríamos permutaciones de 4 en 2, combinaciones de 4 en 2, y tenemos en total 6 posibles combinaciones. Entonces, estos 6 que están aquí, en redes de un puerto tenemos solo 2 posibles equivalentes, Thevenin y Norton. En redes de 2 puertos tenemos 6 posibles equivalentes. Los modelos impedancia, modelo admitancia, modelo híbrido inverso, modelo transmisión y modelo transmisión inversa. Entonces, como pueden ver, la variable que está a la izquierda del igual, B1 o B2, son datos. Quiere decir que los estamos viendo como si fueran una fuente. Y las otras 2 son las incógnitas en el problema. En realidad, lo único que representa esto es que siempre las ecuaciones, las variables I1 y 2, B1 y B2, van a cumplir con la ecuación. ¿Sí? Un segundito, tengo una llamada en este instante. Ya, muy bien. Entonces, estos son los modelos que vamos a considerar. Ahora, esta es la ecuación matemática. Obviamente a ustedes como ingenieros les gusta por lo general ver la ecuación matemática en forma de circuito. Vamos a ver justamente eso en este instante. Por ejemplo, este que está aquí es uno de los modelos. Es el modelo que se conoce como modelo impedancia. En primer lugar, ¿por qué a este modelo se lo conoce como modelo impedancia? Por la expresión matricial. Esto de aquí es un sistema de ecuaciones, pero ustedes saben que el sistema de ecuaciones se puede reescribir de forma matricial
de esta forma. Eso quiere decir que esto básicamente es un vector de voltajes, es igual a una matriz de impedancias por un vector de corriente. Es la ley de Ohm, solo que una especie de versión matricial. Esto es aplicable no solo para redes de 2 puertos, para cualquier tipo de redes de n nodos. De hecho, el sistema interconectado se puede describir en términos de una matriz de impedancias, aunque más utilizada es la de admitancias. Entonces, este modelo impedancias, escrito de esta forma como ecuación, ¿a qué circuito equivaldría? Tenemos que el voltaje V1 es igual a la impedancia Z11 por la corriente 1 más la impedancia Z12 por la corriente 2. Aquí estoy dibujando una mallita, y si aplicamos leyes de voltajes en esta mallita, podemos ver como el voltaje de la fuente V1 es igual a la sumatoria de lo que cae en esta impedancia, que es I1 por Z11, más el voltaje de esta fuente controlada, que vale Z12 por la corriente del otro puerto. Entonces, esta malla que está aquí es equivalente a la primera ecuación. La segunda ecuación también describiría una malla. El voltaje V2 es igual a la corriente 2 multiplicado por la caída en esta impedancia, solo que la he puesto al revés en el dibujito, más la caída que está en esta fuente controlada, que vale Z21 por la corriente del otro puerto. Entonces, esta red que acabo de dibujar, si lo llevamos a un sistema de ecuaciones, es equivalente a este sistema de ecuaciones y es el modelo de impedancias. ¿Qué es lo que me falta para poder establecer este modelo de impedancias para cualquier red? Los valores de Z11, Z12, Z22 y Z21. ¿Sí? Por ejemplo, veamos cómo se haría lo mismo con el modelo híbrido inverso. El modelo híbrido inverso se escribe de esta manera. I1 es igual a esto y B2 es igual a esto. Si nosotros tenemos una ecuación que empieza con una sumatoria de corrientes, siempre tenemos que representarlo en base a un nodo. Entonces, este es ese nodo. En ese nodo decimos que la corriente I1, la que entra, es igual a la suma de dos corrientes. Un número multiplicado por V1. Obviamente, si algo multiplica un voltaje y me da una corriente, ese algo es una admitancia. Entonces, la admitancia G11 por el voltaje del puerto 1 me daría la corriente que está aquí más la corriente G12 por I2. Aquí pongo una fuente controlada cuyo valor constante es G12 y multiplica la corriente del otro puerto. En el otro caso, tengo no un nodo, sino tengo una malla. ¿A qué es igual a esta ecuación de malla? El voltaje V2 que está aquí es la suma de G21 por V1. Voltaje, como depende de V1, que es el voltaje del otro lado, ponemos una fuente controlada y G22 por I2. Aquí ponemos una impedancia. Este G22 sería una impedancia. Entonces, en esta matriz de híbridos tenemos constantes que son adimensionales, como G12, y valores que son admitancias y también valores que son impedancias. Como hay de todo, por eso se llaman híbridos estos valores. ¿Cómo haríamos el modelo admitancia? En el modelo de admitancias tenemos solamente ecuaciones de corrientes. Quiere decir que ambas ecuaciones representan nodos. Este sería el nodo 1 y este sería el nodo 2. Entonces, este sería el nodo 1 y este sería el nodo 2. En el nodo 1 se suma la corriente I1, que es igual a dos corrientes, no. Una de propia, que sería con una admitancia Y11 para que por el voltaje de corriente, y la fuente controlada. Y lo mismo del otro lado. Entonces, siempre estas ecuaciones es posible representarlas por medio de un esquema de circuitos. La idea es que cualquier red de dos puertos puede ser representada por cualquiera de estos 6 modelos. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta. Ingeniero, por lo regular en las lecciones o en el examen, ¿hasta dónde nos pueden pedir? ¿Impedancia y admitancia nada más? Se pueden tomar cualquier modelo. Por lo general no es que se pida dibujar el modelo con dar este sistema de ecuaciones o con dar la matriz de los coeficientes, ya está el modelo. ¿Cómo se determinan los modelos? Ya vamos a ver, pero la base para esto es el hecho de que siempre se puede convertir de uno a otro. Por lo general solemos tomar más que nada impedancia y admitancia porque son los más sencillos de convertir para no tener que ver las tablas. Pero da igual, no importa, siempre se puede convertir de uno a otro a través de unas tablas de conversión. Estas son las tablas de conversión. Por ejemplo, el coeficiente Z11
de la matriz de impedancia es igual al coeficiente de la matriz de admitancia Y22 dividido para delta Y. Delta Y es el determinante de la matriz de admitancia. O A11 sobre A21 de la matriz de transmisión, o B22 sobre B21 de la matriz de transmisión inversa, o el determinante de la matriz de híbridos para H22, o el inverso de G11 de la matriz de híbridos inversos. Entonces, siempre se puede convertir de un elemento a otro elemento. Estas tablas de conversión ustedes las van a tener a la mano el día del examen. Las tienen ustedes ya listas, ¿no? Impresas. Normalmente se las damos, pero no tiene mucho sentido dárselas si total ustedes... Bueno, se las ponemos ahí mismo en la hoja. Pero si las pueden tener a la mano ya en su escritorio o en la computadora que están trabajando, entonces está todo bien, es válido. Por cierto, en la parte de Laplace es válido utilizar la calculadora y también es válido utilizar MATLAB para la parte de cálculos, transformadas inversas, transformadas. Ahora yo no estoy evaluando sus matemáticas, aunque es parte del problema, lo más importante es redes. Listo, entonces esas son las tablas de conversiones. Lo importante es poder determinar los parámetros, porque ya una vez que tienes un parámetro, pues ya puedes determinar todos los otros parámetros. Y es justamente lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a comenzar con esta red que es súper sencilla. Y vamos a ver cómo determinaríamos los parámetros. Déjenme ver dónde está esta red. Ya. Vamos a determinar los parámetros impedancia. Los parámetros impedancia se escriben en una ecuación que tiene voltajes e impedancias. Entonces, digamos que queremos determinar el parámetro Z11. El parámetro que está aquí. No podemos despejarlo directamente sin el valor de I2. Pero asumamos por un instante que I2 es igual a 0. Si I2 es igual a 0, claramente Z11 va a ser simplemente despejar de esta ecuación la división entre B1 e I1. ¿Cierto? Y bajo esta lógica siempre se pueden hacer los cálculos de los distintos parámetros. Aquí no está de la manera más ordenada posible. Bueno, no importa. Entonces, hacemos esto de aquí. Cuando I2 es igual a 0, también podemos aprovechar para poder despejar la constante que está acá, Z21. Z21 sería B2 dividido para I1 cuando esta corriente I2 es igual a 0. Para despejar los otros elementos, podemos considerar que la corriente 1 es igual a 0. Si la corriente 1 es igual a 0, podemos despejar Z12. Z12 simplemente sería el voltaje 1 dividido para la corriente 2. Y Z22, el que está acá, le podemos despejar, si esto es 0, como B2 dividido para la corriente 2. Como se pueden dar cuenta, los parámetros de impedancia siempre son voltajes divididos por las corrientes. Por eso son parámetros de impedancia y tienen unidades ohmios. Esto que acabo de escribir aquí es cómo serían los cálculos si nosotros estamos trabajando en el laboratorio. Si estamos trabajando de forma práctica. Decir que la corriente 2 es igual a 0 es lo mismo que decir que el puerto 2 está en circuito abierto. ¿Sí? Entonces, simplemente si ustedes quieren determinar experimentalmente Z11, dejan abierto el puerto 2 y miden cuánto tienen de voltaje y de corriente en el puerto 1 para determinar el parámetro de impedancia. De esa forma, si no conocen qué hay en una red eléctrica, pueden modelarla usando redes de 2 puertos y pues hacer cualquier tipo de análisis, simulación o cálculo en base a ese modelo. Entonces aquí tenemos I2 igual 0. ¿A cuánto sería igual esto? Si este puerto 2 está abierto, recuerden que en un parámetro de impedancia los datos son estos, son B1 y B2. Que sean datos B1 y B2 quiere decir que son fuentes. Entonces para hacer este primer cálculo vamos a asumir que aquí tenemos una fuente de voltaje
de valor B1 y que este puerto 2 está abierto. En ese caso, ¿cuánto sería esta impedancia? B1 es el dato que está aquí, dividido por I1 por I2 igual a 0, simplemente sería la impedancia que se ve aquí. Y esta impedancia sería 20 ohmios en paralelo con 20 ohmios, es decir, serían 10 ohmios. ¿Cierto? Si este 2 está abierto, la razón entre B1 y I1 sería la impedancia que se ve desde aquí para acá. Ahora, ¿cómo calcularíamos el segundo término, Z21? El puerto 2 sigue abierto, pero ahora creemos la relación entre el voltaje 2 y la corriente 1. El voltaje 2 es el voltaje que aparece aquí. Entonces, si tenemos, lo que vamos a hacer es el B2, lo vamos a colocar en términos de B1. B1 va sobre todo este pedazo. Entonces, B2 sería un divisor de voltaje. Si se dan cuenta que sería 15 sobre 20 multiplicado por el voltaje B1. ¿Y cuánto sería la corriente 1? La corriente 1 no sería más que la razón entre B1 y la impedancia que calculamos allá arriba. Entonces, si despejamos B1, esto sería 7,5, ¿verdad? Que es justamente lo que... O sea, el cálculo que está hecho aquí es ese de allí, ¿no? El paralelo 10 y Z21 que es 7,5. ¿Sí? No sé si me entendieron lo que hice allí. Ahora vamos viendo. Para los otros dos términos, decimos que la corriente 1 es 0. Quiere decir que ahora en el puerto 1 no va a haber nada conectado. Para que la corriente sea 0, este está abierto. Y en el otro puerto, en cambio, vamos a conectar la fuente de voltaje. Entonces, en este caso, ¿cuánto sería esta razón entre B1 y B2? Entre B2 y B1 y B1. No, vamos a probar el segundo. Entre B2 e I2. 10 mismo. No, no, de hecho no. Veamos, aquí que está... Paralelo Cambia- entre 25 y 15. A ver, dígame, La parte de Para- la resistencia equivalente cambia. ¿cuánto sería? 25 paralelo a 15. Entre 25 y 15. Ajá, paralelo 25 y 15. Y ahí es la nueva impedancia. Correcto, exactamente. ¿Quién fue el que dijo? Zambrano. Alguien también dijo, pero ¿quién fue el otro que estuvo mencionando? Romero. Ah, Romero, perfecto, listo. Entonces es correcto, sí, sería el paralelo entre 15 y 25. Sería 9,375 ohmios. Estamos viendo la relación entre el voltaje 2 y la corriente 2, con el puerto de acá abierto. Entonces estamos viendo la impedancia vista desde aquí, que sería el paralelo entre 15 y este de 5 y 20. Ahora, ¿cuánto sería la otra? El voltaje B1, vamos a ponerlo en términos del voltaje B2. El voltaje B1 es el voltaje de 20 ohmios, es el divisor de este voltaje B2 que está en 25 para ese que está solamente allí. Y acá la corriente 2 no es más que la razón de B2 con la impedancia que acabamos de calcular. La impedancia de entrada desde ese punto de allí. Y esto de aquí sería 7,5. ¿Sí? Entonces, esos serían los valores que nosotros tenemos que poner. De esta forma es como sería experimentalmente. Ustedes pondrían una fuente, medirían los voltajes y calcularían los valores. Esto se puede hacer cuando no se tiene matemáticamente el modelo de la red. Aquí estamos viendo cuál es el equivalente para una red X. Siempre queremos simplificarla, pero es también muy común que ustedes tengan una cajita negra con dos puertos. No saben qué hay aquí adentro. No importa, hacemos los cálculos, las mediciones para poder determinar los parámetros y de aquí en adelante trabajamos como si esto fuera la red típica del modelo de impedancia. Y ya con eso podemos hacer cálculos, simulaciones, modelos, pruebas, lo que sea. ¿Sí?
No sé si entendieron este pedacito que acabo de hacer aquí. Ahora, esto de aquí es más que nada para la parte práctica. Hacerlo de esta forma es súper complicado cuando esta red es mucho más compleja. Aquí tenía 3 resistores mal parqueados, una red de delta simple. Esto no es más que una delta, ¿no? Esto se puede claro eso. Por cierto, redes de 2 puertos es en lo que se basa la conversión delta estrella. En realidad el único modelo de 2 puertos que ustedes vieron en redes 1 fue ese, fue la delta y la estrella. Cuando la red es mucho más complicada, hacerlo de esta manera es súper complicado. Entonces, vamos a ver cómo lo resolveríamos cuando tenemos esta red de otra manera. En primer lugar, para los modelos de impedancia, nosotros queremos llegar a una ecuación de este tipo. Queremos un conjunto de ecuaciones en los que tenemos de un lado fuentes y del otro lado solo corrientes. Si ustedes recuerdan bien, el método de mallas genera este tipo de ecuación. Si nosotros queremos resolver, queremos hacer el cálculo de los parámetros de impedancia, por lo general suele ser el método más sencillo posible la utilización del método de mallas. Obviamente, como aquí tenemos más de 2 mallas, cuando trabajemos con el método de mallas vamos a generar más ecuaciones que las que necesitamos, pero simplemente se realiza reducción. Siempre recuerden que en los parámetros, lo que está del lado izquierdo del igual es dato. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es dibujar fuentes para que sean las entradas del sistema de ambos lados, cerrando los puertos, y luego de eso planteamos las ecuaciones de malla. Tenemos la malla 1, que sería la fuente B1, es igual a las impedancias propias, que es 20 por la corriente I1, menos 20 por la corriente de la malla 3. Como están en la misma dirección, este es menos. Luego en la malla del centro no hay fuente, la suma de todas las resistencias es 40, por I3 menos 20 por I1, más 15 por I2, porque la malla 2 está en la dirección opuesta a la malla 3. Y si despejamos la corriente 3, pues tenemos esta ecuación. Para la malla 2, tenemos la fuente es igual a 15 por I2 más 15 por I3, porque la malla 3 está en la dirección opuesta. Chéverísimo, ya tenemos las ecuaciones de malla, pero nosotros no queremos la corriente 3 no aparece en el modelo. Entonces la vamos a eliminar. Despejamos la corriente 3 y hacemos el reemplazo en las otras dos ecuaciones. Entonces aquí queda 21 menos 20 por I3, o sea, sería menos 20 por I1, 10 menos I1, y 20 por 3 octavos, 60 sobre 8, 15 sobre 2 y 2. Abajo hacemos también el reemplazo, reducimos, y ya tenemos los parámetros de impedancia. Porque ya tenemos la forma de los parámetros de impedancia. Voltajes igualados a coeficientes por corriente. Quiere decir que este 10, este 15 medios y este 75 sobre 8 son los parámetros de impedancia. 10, 15 para 2 es 7,5 y 75 para 8 es 9.375. Y son los mismos valores que obtuvimos hace poco. En este caso es cuestionable cuál fue el método más rápido. Posiblemente este habría sido más mecánico, pero no creo que haya sido más corto que el anterior. Pero en el otro había que hacer un análisis más profundo de los divisores de voltaje y uno se puede confundir allí. Para redes con una resistencia más, ya es, sin lugar a dudas, este método más sencillo. Casi siempre lo mejor que pueden hacer es aplicar método de mallas cuando quieren valores de impedancia. Si quieren otro tipo de modelo y la red tiene pocas mallas, aplican método de mallas, determinan los parámetros de impedancias y utilizando los parámetros de impedancia determinan otros parámetros. Por ejemplo, digamos que nosotros queríamos en realidad no los parámetros de impedancias, sino, qué sé yo, los parámetros híbridos.
aplicamos la tablita de conversión. Según la tablita de conversión, los parámetros híbridos en términos de los parámetros de impedancia son el determinante de la matriz impedancia dividido para Z22, H12 es Z12 dividido para Z22, H21 es menos Z21 dividido para Z22, y H22 es 1 sobre Z22. Entonces, ¿cuál es el determinante de esta matriz? Es 10 por, o sea, 93.75 menos 7,5 al cuadrado. Acá tenemos Z12 que vale 7,5, por acá tenemos Z21 que vale 7,5, y aquí el inverso de Z22 que es 1 sobre 9.375. Y si se dan cuenta, en todos quedó como factor común 1 dividido para Z22, que es 9.375. Hacemos el cálculo de eso y ya tenemos los parámetros híbridos. Entonces, siempre que queramos algo y la red tiene poquitas mallas, aplicamos método de mallas y podemos determinar los parámetros de impedancia. Cualquier otro parámetro se lo calcula a partir de los parámetros de impedancia. ¿Sí? ¿De dónde saqué estos parámetros de conversión? De las tablitas que les di. ¿Sí? Aquí está, ¿no? H11 es el determinante de Z para Z22, H12 es Z12 para Z22, H21 es el negativo de Z21 sobre Z22 y H22 es 1 sobre Z22. A ver, Mauricio Pino pregunta si quiere el modelo de admitancia. Exactamente, Pino. Estás en lo correcto, ¿sí? Justo era el siguiente punto. Como ustedes saben, en las redes existen dualidad. Entonces, si con mallas puedo obtener los parámetros de impedancia, efectivamente con nodos puedo obtener los parámetros de admitancia. Entonces, ¿cuáles eran los parámetros? Los parámetros de admitancia son del tipo, las corrientes son datos y las admitancias multiplican a las variables que son los voltajes de los nodos. Como aquí los datos son corrientes, si queremos hacer los cálculos ponemos fuentes de corriente. Y en lugar de plantear ecuaciones de mallas, pues planteamos ecuaciones de nodos. Ahora, ustedes casi siempre los pueden hacer de dos maneras. O con las ecuaciones de mallas sacan impedancia y de ahí parten todos. O con las ecuaciones de nodos sacan admitancias y de ahí parten todos. ¿Cuál es el que deben utilizar? El que menos ecuaciones les plantee. En este caso, nodos era más sencillo. Porque solamente tenemos dos nodos. No hay que hacer ningún despeje. Ya queda automáticamente calculado. ¿Cuáles son los dos nodos? El nodo B1, que es el voltaje B1, y el nodo B2, que es el voltaje B2. Ponen en el mismo nodo de abajo, lo ponen a tierra, para que ya este sea el voltaje de este nodo, ya sea el voltaje del puerto. Entonces la corriente, aquí el nodo 1 que ingresa, entra la corriente I1 y es igual a 1 sobre 20 más 1 sobre 5. Recuerden que nodos trabaja con conductancias, no con resistencias. Multiplicada por B1 menos 1/5 por B2. En la segunda ecuación tenemos I2 es igual a la suma de 1/5 y 1/15 y la resta de 1/5 por el otro nodo. Acomodamos, tenemos 1 sobre 20 más 1 sobre 5. 1 sobre 5 es 4 sobre 20, será 5 sobre 20 un cuarto, menos 1/5. Del lado de acá, B1 es menos 1/5 y B2 es 3/15 más 1/15, 4/15. Ahora, si ustedes buscan la tabla de conversión, se van a dar cuenta de un dato muy interesante. Las matrices más sencillas de convertir son la impedancia y la admitancia. La matriz impedancia se puede calcular directamente como la inversa de la matriz de admitancia y viceversa. Son las dos únicas que se calculan directamente como inversas una de la otra. ¿Sí? Simplemente es la ley de Ohm versión matricial. Entonces, como es la ley de Ohm versión matricial, pues se aplica lo mismo, ¿no? Entonces, si queremos la matriz de impedancia, calculamos la inversa. Por lo general, para la inversa les recomiendo utilizar el método de la adjunta. La adjunta de esta matriz es invertir 1/4 y 4/15 y cambiarle el signo a los 1/5. Y dividir eso para el determinante de esta matriz. El determinante de esto es 1/4 por 4/15 es 1/15. 1/5 por 1/5 es 1/25.
Un quinceavo y un 25avo hacen la fracción, dividen y les queda esto que está aquí, que es el mismo valor que hemos obtenido antes para la matriz de impedancias. Entonces, aquí hemos sacado la matriz de impedancias para esta red de 3 maneras distintas. Obviamente esta red es súper sencilla, ahorita vamos a hacer una bien fea, pero la idea en este caso era, en particular, el dejar clara la metodología. No sé si tienen alguna pregunta respecto a la metodología. Ahora, dense cuenta de algo. Todas estas ecuaciones y todos estos modelos son siempre ecuaciones lineales. Siempre y cuando sea posible establecer una ecuación lineal, es posible escribir un modelo de 2 puertos. Quiere decir que no vamos a poder escribir un modelo de 2 puertos para una red en el dominio diferencial. Pero las podemos escribir para redes solo resistivas, porque obviamente siempre los valores van a ser constantes. Pero también los podemos definir en el dominio de Laplace, en el dominio S. Por ejemplo, si tuviéramos la matriz impedancias, cada uno de los valores de la matriz impedancias serían funciones de la S. Pero sería exactamente igual la ecuación. Porque en el dominio de Laplace se sigue respetando que voltaje es impedancia por corriente. Obviamente también se lo podría hacer en el dominio fasorial, en J omega. Sería Z de J omega. Y simplemente cada uno de los elementos de las matrices sería función de J omega. ¿Sí? Ojo, dado que esta Z11, ¿a qué es igual Z11 de S? Z11 de S es voltaje 1 de S dividido por la corriente 1 de S cuando la corriente 2 de S es igual a 0. ¿Cierto? Esto que está aquí es una función de transferencia. Lo que pasa es que esta red tiene 2 entradas, y para poder definir la función de transferencia de una red con varias entradas, se tiene que decir que la otra entrada era igual a 0. Entonces, las matrices de los parámetros de 2 puertas en el dominio de Laplace consisten en 4 funciones de transferencia. De hecho, esto que está aquí es una matriz de transferencia. Ustedes en control automático están viendo delay vieron función de transferencia y vieron que iban a trabajar solamente con sistemas SISO, ¿verdad? Single input, single output, una entrada, una salida. En un sistema con múltiples entradas y múltiples salidas se habla de matrices de transferencia. Y la estabilidad se basa en los valores, en los valores propios y vectores propios. Obviamente, si en el dominio S cada una de estas es una función de transferencia, en el dominio J omega cada una de estas sería una respuesta de frecuencia. Y esta es una matriz respuesta de frecuencia. Todos estos temas están vinculados. Mucho ojo con eso. Es muy común que en el examen se tomen temas que meten todo en un solo curso. ¿Preguntas? Muy bien. Entonces ya tenemos definiciones. Vamos con un problema un poquito más cargado. A ver, en este tema de las redes de 2 puertos, existen varios tipos de problemas. Hay unos problemas que son muy mecánicos y otros problemas que son un poco más de sacarse el aire haciendo ecuaciones. Se han tomado ejercicios en los que es más de escribir ecuaciones, pero en la medida de lo posible yo prefiero en los que hay que echarle cerebro, más que en los que hay que resolver ecuaciones. Vamos resolviendo uno difícil, para que no digan después que nunca hicimos uno feo. Y luego hacemos unos más de razonamiento, que es lo que muy probablemente vaya a la lección y el examen. Ah, cierto, la lección va a ser respuesta de frecuencia.
El foto de frecuencia y diagramas de Bode. No tienen que ustedes hacer el dibujo del diagrama de Bode, pero tienen que saber leer. Ya vamos a hacer ejercicios de eso igual el día jueves. Muy bien, entonces de esta red que está aquí, están definidos los dos puertos. Se pide calcular la matriz impedancia y la matriz admitancias. Entonces, ¿qué método utilizarían ustedes para hacer el cálculo? ¿Mallas o nodos? Ingeniero, ¿se podría transformar esa fuente de voltaje, esa fuente de corriente a una fuente de voltaje para hacerlo por mallas y hacerlo trabajar con 2 mallas? Es válido lo que me dices, pero aún cuando haces la conversión, no tendrías 2 mallas, tendrías 4 mallas. ¿Sí? Siempre tienes esta malla de aquí, esta malla de acá y las dos de los puertos. Pero es válido lo que dices, es una posible solución. Y es de hecho una de las que se pueden hacer. En cuanto a métodos, a los métodos, si mallas o nodos, casi siempre tienen que basarse en dos cosas. Uno, que haya la menor cantidad posible de mallas y la menor cantidad posible de nodos. Y dos, si es que más o menos tiene la misma cantidad de mallas que de nodos, mucho más sencillo es utilizar mallas. ¿Por qué? Porque ustedes están acostumbradísimos a usar mallas y porque en nodos hay que hacer las inversas. Y al momento de que hacer las inversas, a veces uno suele dejar algún calculito por ahí. Hagamos este por mallas. Hagamos lo que dices aquí, ¿no? Hagamos las conversiones de las fuentes para simplificar el proyecto. Ingeniero, una pregunta. Dime. Si en la resistencia de 2 ohmios del lado derecho estuviese el Bx, ya no se podría hacer la transformación, ¿verdad? Si aquí estuviera Bx, Sí, ya no se podría, por lo que estamos afectando a la variable de control, o daría igual. no se puede directamente. Sí podrías hacerlo si es que tú eres capaz de mantener, de ajustar la variable de control. Es decir, si tú sabes que si tú haces el cálculo y te das cuenta de que cuando lo conviertes en realidad ahora vale 2Bx, es válido, ¿no? Pero por lo general es difícil ajustarla de la manera adecuada. De ley ya el voltaje que está allí no es Bx. Sería algún otro voltaje que puede ser múltiplo de Bx. Pero como tú bien lo dices y es complicado hacer ese ajuste, prefiero no hacerlo. Ya puede que te resulte más complicado hacer la simplificación. Listo, ingeniero, gracias. ¿Sí? Muy bien, entonces, bueno, ahí vamos a hacer una conversión, ¿no? A ver, convertamos a este chico que está aquí a voltaje con resistencia. Y listo. Entonces aquí tenemos B1, aquí tenemos B1, acá tenemos B2 y aquí tenemos I2. Entonces, ¿cuánto valdría esta fuentecita? Sería Bx2 por 2, o sea, sería Bx. La resistencia no cambiaría, seguiría siendo 2, aquí seguiríamos teniendo 1, por acá estaría la variable de control, por acá estaría el 2 y el Ix. Yo no puse este ejercicio, no se los puedo garantizar. Listo, entonces aquí tenemos este de aquí. Tenemos 4 mallitas. Recuerden que siempre la idea es que colocamos una fuente de voltaje. No tienen que dibujarla, pero tienen que recordar la idea, ¿no? Que el voltaje B2 y el voltaje B1 son como si fueran fuentes. Entonces tenemos 4 mallitas. Malla 1, malla 2, malla 3 y malla 4. Aquí tenemos la malla 1, que es la corriente 1. Aquí tenemos la malla 2, que es la corriente 2. Dejemos esta como la malla 3 y esta como la malla 4. Entonces aquí es igual a la ecuación de malla 1. Malla 1 sería la fuente de voltaje es igual a 2 veces I1 menos 2 veces I3. En la malla 2 tendríamos la fuente controlada 2ix es igual a 4 veces I3 menos 2 veces I4 y menos 2 veces I1.
En la malla 3, en cambio, tendríamos menos bx es igual a 5 veces y 4 menos 2 veces y 2, no más 2 veces y 2 y menos 2 veces y 3. Y por acá en la última tenemos la fuente B2 menos el voltaje Bx es igual a 2 por I2 más 2 por I4. Y ahí ya tenemos nuestras 4 ecuaciones. En primer lugar, eliminemos esas variables de control porque están que estorban. Entonces la corriente IX podemos ver cómo es igual a I3 menos I4, ¿verdad? Menos I4 menos I3. Dejando vaina también. Es I4 menos I3. Y la otra variable de control que es Bx simplemente es igual a I4 por 1, pero ya pues esa es 1. Entonces hacemos el ingreso de estas en las ecuaciones y de una vez aprovechamos para hacer los despejes. La primera no sería modificada. En la segunda, aquí ya pasaría a ser 0 porque reemplazaríamos con ix que vale I4 menos I3. Entonces aquí tendríamos menos 2 y 1. Y 2 no aparece, serían más 6 y 3. Menos 4 y 4, ¿verdad? Sí, es correcto. De ahí viene 0 es igual a... Aquí Bx lo reemplazamos con I4. Así que simplemente tendríamos que modificar la variable que tiene I4 a 6 y 4. Y en la última ecuación tenemos que B2 es igual a menos Bx. Entonces nos quedaría B2. Bx pasa al otro lado como más I4. Entonces esto cambiaría a 3 y 4. Y listo. Ya solamente tenemos las variables. ¿Cuáles son las que tienen que quedar al final? Son I1 e I2. Entonces, estas dos de aquí son las que deberían desaparecer. No, mejor dicho, lo que vamos a hacer es, de acá arriba vamos a despejar I3 y de acá abajo vamos a despejar I4, porque queremos hacer desaparecer esas variables. Y estas precisamente son las variables que tenemos que, las que vamos a poner son precisamente las que tenemos que hacer desaparecer. Entonces esto sería lo que tenemos que considerar. Y en el caso de acá tendríamos I4, que sería B2 menos 2 y 2, dividido por 3. Y estos dos valores los metemos en las ecuaciones del medio. Y ya ahí nos quedaría todo simplificado. Entonces, esto nos estaría quedando, que yo tengo esto de aquí calculado. Listo. Entonces, esa sería ya la ecuación simplificada, una vez que se han hecho los ingresos. Todavía no está terminado, porque nos quedan todavía dos variables, ¿verdad? Entonces, está fácil. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger esto. Lo vamos a copiar y pegar. Primeramente multiplicamos lo que está aquí abajo por menos 2 y sumamos todito. Entonces nos quedaría 7b1, aquí se simplificaría el b2. Aquí nos quedaría 12 menos 4, nos estaría quedando 8 y 1. Y aquí nos está quedando 8 menos 4, 4 y 2. Mientras que en la de aquí vamos a multiplicar la parte de arriba, no, la parte de abajo por menos 9. Para que se simplifique b1, nos quedaría 4 menos 18, menos 14 b2. Y esto sería igual a 12 menos 18, menos 6 y 1,
Y 8 menos 18 menos 10 y 2. Y listo. Ya tenemos nuestras ecuacioncitas, ¿no? Aquí sería B1, despejaríamos el 7, sería 8 séptimos de I1, más 4 séptimos de I2. Y acá abajo tendríamos B2, que es igual a 6 sobre 14, 3 sobre 7. Y el de aquí también sería más 10 sobre 14, o sea 5 sobre 7. Una vez que tenemos el sistema de ecuaciones de esta manera, ya tenemos la solución a nuestro problema. Porque esta que está acá ya es la matriz de impedancias. Digamos, ahí lo hice a mi manera. Cada uno lo puede hacer como prefiera. Lo importante es que llegue a esta matriz que está aquí. Y obviamente ya una vez que se tiene la matriz de impedancias, la de admitancias no es más que la inversa. Como siempre les digo, lo mejor para poder sacar la inversa es la adjunta. O sea, esto lo dividimos para la matriz de el determinante de la matriz Y. La adjunta es cambiar estos dos de posición y cambiarles el signo a los que están acá. Entonces, ¿cuál es el determinante de la matriz de impedancias? El determinante de la matriz de impedancias es 8 séptimos por 5 séptimos menos 3 séptimos por 4 séptimos. Sería 40 menos 12, 28 sobre 49. Sacamos la séptima parte, 4 sobre 7. Entonces todo esto nos estaría quedando 1 sobre 4 sobre 7, que es 7 cuartos, multiplicada por esta matriz que está aquí. Obviamente se estaría simplificando el 7. Y ya lo que hacemos es ponerle 4. Entonces aquí sería menos 1, menos 3 cuartos, y acá el 2. Vamos, para que se vea decente, pongamos el menos 1 por acá. Y listo, ahí ya tendríamos la matriz de admitancias. Y ya, eso sería lo que habría que haber hecho. No sé si tienen alguna pregunta. Digamos, a este estilo de problema yo no le encuentro mucho valor, sino que a veces igual, digamos, nunca un profesor solito es el que decide un examen. Todos los profesores ponen temas. De todas maneras puede ser válido como para ver un ejercicio intenso. Igual estamos verificando el método de mallas, un poco las matemáticas. Pero es la manera como se puede proceder. Otra manera obviamente era hacerla con nodos. En el caso de nodos, aquí iban a haber 3 ecuaciones. Lo único que no me gustaba de aplicar en este caso nodos es que había que hacer aquí un supernodo, ¿no? Me quedan 2 ecuaciones. Puede que con nodos haya estado más fácil. Ya lo hicimos con eso. Preguntas. Muy bien, hagamos entonces otro problemita. Digamos, tiene sentido que no tengan preguntas en este, porque no es que fue algo muy complejo de entender, es más que nada el tedio de estar haciendo los cálculos. Vamos con este de acá. Entonces, en el problema que está aquí tenemos la red que estoy mostrando aquí, una red de 2 puertos. Y tenemos abajo
la misma red de 2 puertos que está acá arriba se le está conectando a una circuitería. Y se pide determinar los valores de corrientes y voltajes para esa circuitería. Entonces, ¿cómo procederíamos en este caso? ¿Ustedes qué harían aquí? ¿Qué método utilizarían para Z y para Y? Nodos. Nodos. ¿Ok? ¿Alguna otra idea? Maya. Básicamente tienen 2 ideas en mente. Yo diría que nodos, porque solo habría 2 nodos nada más. La más sencilla es nodos, definitivamente. Pero para que hayan 2 nodos, hay que primeramente hacer una pequeña conversión. ¿Sí? Porque aquí tendrías una fuente de voltaje. Si quieres aplicar nodos, aquí habría un supernodo. Queda un poco rara. También puedes escribir la ecuación de la malla, escribir la ecuación del nodo y luego despejar. Es decir, no como un método, sino la lado de la izquierda hacerla con malla, la de la derecha hacerla con nodos. Pero para dejarlo metódico, hagamos la transformación de esta fuente de voltaje en serie con este resistor a una fuente de corriente. Obviamente esto sería 3 por IX, ¿no? Y aquí tenemos la de 12, la de 48. Aquí tenemos la de V1 sobre 24. Y pues aquí tenemos el otro voltaje. Tal como dice Erazo, aquí solo tenemos 2 nodos. Nodo 1 y nodo 2. Entonces, ¿cómo nos quedarían las ecuaciones? Si estos nodos estoy haciendo mal, aquí tenemos que poner es la corriente y aquí tenemos que poner la corriente. Entonces tenemos que la corriente 1 es igual a admitancias propias, que serían... Ahora, aquí me falta otra corriente más. Algo está haciendo mi computadora en background. Ya me está haciendo fastidiar. Ahora esto sería menos 3ix es igual a 8 por B1. Ese sería el nodo 1. Y el nodo 2 el nodo 2 en cambio es I2 menos B1 sobre 24 es igual a 1 sobre 12 más 1 sobre 48 por B2. Mister, arriba es 1 sobre 8. Sí, tienes toda la razón. Gracias. Por eso a veces no es tan bueno, o en mi caso por lo menos no es tan bueno. Ya, entonces ahí tenemos eso que está ahí. Nos falta obviamente hacer los reemplazos de las variables de control, ¿no? Tanto de ix como de bx. Entonces, ix, ¿dónde está? Ix está aquí. Entonces, ix claramente en este caso es igual a b1 sobre b2 sobre 48. Y en cambio bx es igual a... Bueno, solo hay ix. ¿Dónde me saqué que hay un bx? Listo. Entonces aquí tendríamos que I1 es igual a un octavo de B1. Aquí tenemos 3ix, que por B2 quedaría B2 sobre 16. O sea que al pasar al otro lado me quedaría un 16avo de B2. Por aquí tenemos I2, que es igual a 1 sobre 24 por B1. Y eso suma a 1 sobre 12 más 1 sobre 48. Esto es 4 sobre 48, 5 sobre 48, B2. Y listo, ya tenemos nuestra matriz de admitancias.
Este sí lo puse yo. Entonces la matriz de admitancias simplemente es un octavo, un 16avo, 1 sobre 24 y 5 sobre 48. Esto se puede sacar sin el método de nodos directamente, simplemente haciendo aquí la ecuación de la malla. O sea, para la primera hacer una ecuación de sumatoria de voltajes y para la segunda hacer una sumatoria de corrientes. Se llegaba al mismo valor. Pero aquí lo hicimos más metódico. Y ya ahora sí podemos calcular la otra matriz, la de admitancias, que es el inverso de la de impedancia, que es el inverso de la admitancia. Entonces, 1 sobre el determinante es de 1 sobre 8 por 5 sobre 48, menos 1 sobre 16 por 1 sobre 24. No tienen que hacer esto, si tienen calculadora y ponen ahí el determinante, lo pueden poner directamente. O MATLAB, ¿no? Aquí ponen, aquí sería la adjunta. Y ya después hacen el despeje. Por lo general, los valores, las respuestas suelen ser valores numéricos exactos. Es raro que ponga valores que quedan locos. Así que eso les puede dar una especie de pista de cómo que se están haciendo bien o no. Entonces ahí ya tenemos nuestra matriz de impedancias. Vamos ahora con la segunda parte. Voy a copiar este para hacer eso. Okay. Yo sí no soy muy paciente. Ya, entonces esta es la matriz de admitancias correspondiente a esta red de dos puertos. Y tenemos esta interconexión. Cuando ustedes tienen una interconexión, tienen dos soluciones. La una es utilizar las técnicas que vamos a aprender en la clase del martes de la siguiente semana para la interconexión de redes de dos puertos, sacar los parámetros de la subred que está aquí, o los parámetros de acá. Pero sin utilizar redes también se puede hacer simplemente mediante la escritura de las ecuaciones. ¿A qué me refiero con esto? La matriz de impedancias se utiliza en un modelo equivalente. ¿Cierto? Esta es la ecuación de la matriz de impedancias. En el caso de la interconexión que está aquí, lo que estamos haciendo es dándole valores a estos voltajes del nodo, tanto a B1 como a B2. Por ejemplo, aquí el voltaje de nodo B1, ¿a qué es igual? El voltaje B1 sería el voltaje que aparece aquí en la resistencia de 4, digamos que este se llama B4, menos la caída 2 por I1. ¿A cuánto es igual ese voltaje B4? Ese voltaje B4 sería 3 menos I1, la corriente que circula por la resistencia, por 4. Entonces 3 por 4 sería 12, y aquí tendríamos menos 6 I1. No bajemos porque hasta que se seleccione esta cosa. ¿Qué pasa en el otro puerto, en el puerto 2? En el puerto 2, en cambio, tendríamos la relación de que B2 es igual a menos 10 veces I2, ¿cierto? B2 sería I2 por I10 si estuviera la I2 en la dirección opuesta. Como I2 va hacia adentro, sería menos 10 por I2. Entonces ya con esos valores podemos entrar estos valores acá. Entonces este valor de aquí de B1 lo reemplazamos aquí. Y este valor de acá de I2 lo reemplazamos acá.
todo lo que tenemos que hacer ahora es despejar. Si ustedes se dan cuenta, ya aquí solamente me quedan dos variables, solo me queda y1 y 2. Quiere decir que ya se puede resolver el sistema de ecuaciones. Simplemente tenemos que hacer los despejes correspondientes. Entonces, aquí 12 es una constante y acá abajo 0 sería la constante. Pasamos al otro lado, aquí tenemos menos 6, pasa al otro lado como más 6 y 1, suma solamente al 10, que era 16. Ustedes lo pueden hacer como sistema de ecuaciones para que no vayan a cometer algún error de cálculo. El menos 10 y 2 pasa al otro lado como más 10 y 2, afectaría solo al 12, que se convertiría en 22. Y ya entonces aquí tenemos el y2 e y1. Sería simplemente la matriz que está aquí invertida, multiplicada por 12 sobre 0. Aquí yo ya tengo hecho este cálculo. Y listo. Esos son los valores de I1 y de I2. Obviamente todavía me falta hacer el cálculo de los voltajes. Entonces aplicamos las ecuaciones que obtuvimos arriba. Bueno, estos son amperios porque las dos son corrientes. Y el menos 10 por I2 para tener voltios. Y ahora sí ya está resuelto el problema. ¿Sí? ¿Preguntas? No es la única manera, hay muchas maneras de hacerlo. Pudieran, por ejemplo, haber cogido el modelo de la red de dos puertos de impedancia y dibujarlo aquí y volver a sacar los parámetros. Muchos hicieron eso, pero se demora mucho más. Porque la red de dos puertos metida allí crea una red que tiene varias mallas y varios nodos. Eso es un relajo. Si ya tenemos el sistema es más sencillo hacerlo así. También pudieron haber utilizado no el modelo impedancia, sino el modelo admitancia. Y aquí despejar I1 en términos de voltajes y acá despejar I2 en términos de voltajes. ¿Preguntas? 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 ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Quejas? Bueno, entonces otro ejercicio. Vamos con uno, si alcanzamos a hacer otro más. Otro problemita de redes de dos puertos. Todos estos son de redes de dos puertos solitas, sin interconexión de redes de dos puertos. La siguiente semana hacemos ya los de interconexiones. Si se dan cuenta, la mayoría de veces preguntamos Z y Y para que no tenemos que dar la tabla, o no tenemos que dar la mega tabla. Pero ahorita ya no hay que dar tablas, o hay que darlas, pero no es tan importante. Así que sí podemos preguntar los otros parámetros. Muy bien, entonces esto que está aquí es los resultados de una prueba de laboratorio. Se hizo una prueba de laboratorio,
se hizo una prueba de circuito abierto en el puerto 2 y cortocircuito en el puerto 1. Es decir, no sabemos qué hay en nuestra red. No sabemos qué hay aquí adentro. Así que dijeron, puerto 2 en circuito abierto. Se dejó este de aquí abierto, no se cerró el puerto 2. Y en el puerto 1 se colocó una fuente de voltaje. La fuente de voltaje era una fuente B1. Se midió la corriente I1 y se midió de cuánto era el voltaje de circuito abierto en el puerto 2. El voltaje de circuito abierto fue menos 0.015. La fuente que se puso fue de 20 milivoltios y la corriente que se midió en el puerto de entrada fue de 500 nanoamperios. Luego de eso, dice puerto 2 en cortocircuito. Quiere decir que luego en el puerto 2 se cerró el circuito. Se midió cuánto era otra vez la corriente en el puerto de entrada y era 400 micros. Se midió la corriente que había a través de este corto y fue 60 micros y la fuente que se puso ahora fue de 10 voltios. ¿Sí? Y nos piden, en base a los resultados que se obtuvieron en las pruebas, pues hacer los cálculos de los parámetros. Entonces, ¿qué parámetros calculamos? Pues da igual. Digamos que calculamos las impedancias. ¿A qué son igual las impedancias? Las impedancias son B1 y B2. Tenemos aquí Z11 por I1, Z12 por I2, Z21 por I1 y Z22 por I2. En la primera prueba me dicen que el puerto 2 está en circuito abierto, ¿cierto? Que el puerto 2 esté en circuito abierto quiere decir que la corriente de ese puerto es cero. Entonces, si aplicamos eso al sistema de ecuaciones que está aquí, estas dos corrientes serían cero. Entonces, simplemente me estaría quedando que B1 es igual a Z11 por 1 y que B2 es Z21 sobre 1. Entonces, el parámetro Z11 es B1 dividido para I1 cuando I2 es igual a 0, que justamente es el caso de la primera prueba. Entonces, cogemos el voltaje de la primera prueba, que es 20 milis, y lo dividimos por la corriente de la primera prueba, que es 500 nanos. Y pues vemos cuánto nos da eso. Sería 20.000 para 500, o sea, 40 kiloohms. Mientras que en la otra prueba tendríamos Z21, que es B2 dividido para I1 cuando I2 es igual a 0, que es justo el resultado de la primera prueba, y eso sería menos 0.015 dividido por la corriente 1, que es 500 nanos. Si se dan cuenta, esto es 15 milis, o sea, es 3/4 de lo que estaba arriba, que sería menos 30 kiloohms, el valor numérico. Ya tenemos dos de los parámetros, porque la prueba que se hizo, pues de hecho nos da directamente esos valores. No necesariamente tiene que darlo directamente, siempre hay formas de acomodarse. Vamos viendo en la segunda prueba. En la segunda prueba nos dicen que pusieron el puerto 2 en cortocircuito. Poner el puerto 2 en cortocircuito es decir que el voltaje 2 es igual a 0. ¿Cierto? Entonces, nuestro sistema de ecuaciones, ¿cómo nos estaría quedando? Nos estaría quedando... la primera ecuación es voltaje 1 es igual a Z11. El voltaje 1 ya lo tenemos. El voltaje 1 de la segunda prueba es 10. Entonces sería 10 es igual a Z11. Z11 también ya lo tenemos. Z11 era 40 kiloohms multiplicado por la corriente 1,
más Z12 no lo tenemos, multiplicado por la corriente 2. A ver, no lo hagamos así, no sé si los estoy confundiendo. La primera ecuación del modelo impedancias dice esto, ¿cierto? Para esta prueba en particular, nosotros ya sabemos el voltaje 1, que fue el voltaje que se puso. La corriente 1 también la sabemos, que fue 400 micros. Y la corriente 2 también la sabemos, que fue 60 micros. La impedancia Z11 ya la habíamos calculado, que fue la que sacamos en la prueba anterior. Entonces, si se dan cuenta, aquí solo nos está quedando una variable, la impedancia Z12, que simplemente sería 10 menos 40K por 400 micros, que sería 16.000 por 10 a la menos 3, o 16. Dividido para 60 micros. Que sale menos 0.1 megavatios. Esa es la una ecuación del sistema de impedancia. En la segunda ecuación, ¿qué tenemos? El voltaje 2 lo tenemos porque se dijo que la prueba estaba en cortocircuito. La impedancia Z21 fue la que acabamos de calcular. La corriente 1 también la acabamos de calcular. El parámetro Z22 es el único que aún desconocemos. Y la corriente 2, que es 60 micros. Entonces claramente ya podemos despejar el valor de la impedancia Z22. Y pues simplemente sería 30K por 400 micros dividido para 60 micros. Se simplifican los micros, me queda 12.000 para 60, 0,2 megavatios. Y listo, ya tenemos los parámetros. Entonces, en base a las pruebas, calculamos los valores de los parámetros. ¿Preguntas? ¿Sí entendieron todo este pedazo? ¿Tienen alguna duda? ¿Algún pedacito que haya quedado un poco raro? Con confianza. ¿Cómo ven el tema de redes de dos puertos? ¿Fácil, difícil, raro? Es bien parecido cuando analizábamos los transistores. Entonces, como que se relaciona, o sea, tenemos la idea de algo. Es que los transistores los analizaron con redes de dos puertos. A los transistores ustedes les deberían haber enseñado el modelo equivalente con parámetros híbridos. Lo que se hace es considerar que el transistor es una red de dos puertos. Creo que aquí se ponía un resistor y aquí se ponía algo. No recuerdo exactamente cómo era, pero es una red de dos puertos. Se analiza como red de dos puertos. Y los parámetros híbridos precisamente son... Y los que trabajaban en los parámetros híbridos los sacaban más o menos así como aquí, con las respectivas pruebas. Es una de las aplicaciones de redes de dos puertos, el modelado de un transistor. También se puede modelar con redes de dos puertos, redes acopladas magnéticamente, delta estrella, transformadores, líneas de transmisión. Para líneas de transmisión, los que sean de potencia, van a ver en distribución, van a ver, por ejemplo, ejercicios con eso. Un segundito. Ya, entonces tenemos aquí los parámetros de impedancia. Si ustedes recuerdan bien, el segundo literal nos decían
Si se conecta una resistencia de carga de 50 kiloohmios y una fuente de 100 voltios en la entrada, ¿cuál será el valor de la salida B2? Entonces, aquí tenemos nuestra red. Aquí la tenemos ya modelada en base a los parámetros de impedancia. Si se coloca aquí en la entrada una fuente de voltaje de 100 voltios y en la salida se conecta un resistor de 50 kiloohmios, preguntan cuál va a ser el valor de voltaje que vemos aquí en la salida. ¿Cómo haríamos eso? Entonces, la matriz impedancia es voltaje 1, voltaje 2 es igual a la matriz impedancia multiplicada por la corriente 1 y la corriente 2. Como queremos el voltaje 2, es la duda que tenemos, lo que vamos a hacer es decir, en el puerto 2, tenemos la corriente 2, que es igual a el voltaje 2, dividido por 50 kiloohmios y con un signo menos. El voltaje 1 lo tenemos y vale 100. El voltaje 2, pues, no lo tenemos. La corriente 1 no la tenemos ni la queremos. Y este que está aquí sería igual a eso de allí. Entonces, ese sería el sistema de ecuación como lo tenemos planteado. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Lo que vamos a hacer es, de la ecuación de arriba, solo tenemos como incógnita I1. De la ecuación de arriba vamos a resolver I1. Y bueno, en realidad, esto de aquí es un sistema de ecuaciones. Y aquí ya solo están quedando dos variables. Está quedando como variables la corriente I1 y el voltaje B2. Simplemente lo que vamos a hacer aquí es un cambio de variables. Tendríamos 100. O sea, tenemos 100 es igual a 40K por I1 más 0.1 megas por B2 sobre 50K. Y acá tenemos menos 30K por I1 menos 0.2 megas por B2 sobre 50K. Ahí lo que tenemos que hacer es reescribir la ecuación dejando como incógnitas a la corriente 1 y al voltaje 2. Que tendríamos 0.1 megas, esos son 100K divididos para 50K, eso sería 2B2. Y acá tendríamos menos 30K por I1, el B2 lo pasamos a otro lado, el de aquí sería menos 200 para 50, sería menos 4B2, con el otro B2 sería menos 5B2. Entonces allí ya tenemos el sistema de ecuaciones y solo tenemos como variables el voltaje B2. Entonces ya lo podemos despejar. Todo lo que tenemos que hacer es multiplicar por 4/3 a la ecuación de abajo. Entonces me quedaría, esta se cancelaría y aquí nos quedaría 2B2 menos 20 tercios de B2. Esto sería menos 14 tercios de B2. B2 sería igual a menos 300 sobre 14. .43 minutos. Ustedes van a encontrar este en un examen anterior, de los que yo los tengo subidos en Silvo, pero ya está resuelto de otra manera.
Está resuelto no partiendo de la matriz de impedancias, sino de la matriz de admitancias. Sale mucho más corto, de hecho. En este de aquí nos pedían calcular también la matriz de admitancias. Obviamente la matriz de admitancias, ¿cómo se la calculaba? Como la inversa de la matriz de admitancias. La admitancia es la inversa de la impedancias. Y eso nos iba a dar 40 micros, 20 micros, 6 micros y 8 micros en Siemens. Pero la matriz de admitancias quedaba más sencilla esta resolución. Aquí teníamos 40 micros, 20 micros, 6 micros, 8 micros. Y aquí teníamos B1 y B2. Cuando hacíamos los reemplazos, nuevamente la corriente 2 queda reemplazada con el voltaje 2 dividido para 50 kiloohmios. En la matriz B1 queda reemplazado por 100 y en el segundo literal B2 queda aquí. Sin embargo, aquí saben por qué es más sencillo, porque si se dan cuenta, la segunda ecuación no tiene más variables que B2. La segunda ecuación dice menos B2 sobre 50K es igual a 6 micros por 100 más 8 micros por B2. Entonces de aquí ya se puede despejar directamente el voltaje B2 y no va a ver que le sale menos 21.43 voltios. Entonces la idea es, siempre se puede hacer el cálculo. Hay maneras más cortas y maneras más largas. Esta es más sencilla que la de acá, utilizando la matriz de admitancias que la de impedancias. Miren cuál matriz les hace más sencillo el cálculo. Pero por nada del mundo lo que vayan a hacer es coger aquí, dibujar la matriz de impedancia o dibujar la matriz original. Porque lo he visto hacer en exámenes. En exámenes he visto que cogen la matriz original, la red original, la vuelven a dibujar con todo y vuelven a hacer los cálculos de todos los elementos. En este caso, por ejemplo, recuerdo que la primera vez que puse un tema así fue para que no puedan hacer eso. Tengan que analizarlo de esta forma, y sin embargo lo que hicieron fue dibujar aquí el modelo equivalente y volver a hacer el cálculo completo con mallas, con nudos y con todos los cosas. Traten de buscar una manera sencilla. Recuerden que los exámenes tienen el tiempo considerando que ustedes buscan la manera más sencilla para resolver el problema. Entonces busquen cuál puede ser la mejor manera. ¿Preguntas? Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta aquí nos quedamos por hoy. Nos vemos el día jueves para retomar el tema de respuesta de frecuencia. Espero que esta clase sí les haya servido para que no tengan más dudas cuando realicen la práctica de redes de 2 puertos. Hasta luego. Cuídense. Profe, disculpe una pregunta. Dime. El link del deber 3, ¿cuándo será habilitado? Voy a tratar de ponerlo ya hoy día. Me he olvidado de hacer eso ahí. Yo creo que me enviaste la tarea por correo, ¿no? Vuelves a subirlo, por favor. ¿Aló? Sí, profe, por eso me preguntaba. Ya, sí. Ya lo voy a habilitar, me he olvidado de hacerlo. Igual lo voy a dejar para el día del examen, así que no se preocupen mucho por eso. No sé si tienen alguna otra pregunta. Muy bien. Profe, la lección iría hasta este tema entonces. La lección de la próxima semana es solo acerca de respuesta de frecuencia, no va a redes de 2 puertos. Este tema lo adelanté más que nada porque están haciendo la práctica de laboratorio de esto y no quiero que estén viendo una práctica que no tienen ni idea de lo que se está tratando.